tardes, hermanos. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por estar una vez más en este medio para ver la continuación de la carta de Segunda de Pedro. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya se conectaron, que nos están siguiendo en estos estudios. Y vamos a comenzar. Gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y por su palabra, porque la podemos tener en nuestros medios y meditar en ella. Oremos primeramente. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia, Señor, en reverencia ante ti, Padre, porque tú vas a hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición, Padre, por ese tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor, y que debemos escudriñarla cada día. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, y quédate con nosotros en este tiempo, Padre. Háblanos a nuestra mente y corazón. Te doy gracias por mis hermanos que están del otro lado de la cámara, Señor, y por las personas que puedan escuchar tu palabra, Padre, que tú hables a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a ir desglosando estos versículos porque Pedro nos habla de un tema muy interesante que es un retrato de los falsos maestros. Tenemos un pequeño bosquejo aquí en la pantalla. Capítulo 2, del carácter y conducta de los falsos maestros. Versículos 1 al 3 habla de su acción a escondidas. Versículos 4 al 9 nos va a hablar de su castigo inevitable. Versículos 10 al 16 describe la conducta licenciosa de cada uno de estos falsos maestros. Y versículos 17 al 22 nos trata de la falsedad y la inconsistencia de cada uno de ellos. Vamos a darle lectura a estos 3 versículos. Si tienen lista su Biblia y gustan seguirla con la vista, leo. Pero como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, Señor, por tu palabra. Las divisiones de los capítulos y versículos que se agregaron a la Biblia más tarde interrumpen a veces el pensamiento del autor. En el griego, en el versículo 1 de este capítulo empieza con un pero. Y el propósito del pero es claro porque dice que es una fuerte afirmación, porque Pedro termina el capítulo 1 con una fuerte afirmación de la inspiración e importancia de la profecía. Versículos 19, 20 y 21 del capítulo 1 recuerdan que hablamos de la profecía fue traída por el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles a escribir la palabra de Dios. Pedro está muy preocupado por la proliferación de la herejía, la falsa doctrina y los falsos profetas que está mencionando en el versículo 1.
¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo que iban a surgir falsos cristos, falsos profetas, que harían señales y prodigios y milagros para engañar y, de ser posible, también aún a los escogidos? Y el Señor nos recomienda que tengamos cuidado y que estemos prevenidos de todo esto. Esa cita la encontramos en Marcos 13, 22 y 23. Entonces, el pensamiento de Pedro, cuando nos habla de la profecía, de la escritura, que no es de interpretación privada, continúa en el capítulo 2, versículo 1, y nos dice que habrá también falsos profetas y falsos maestros. Pedro dice aquí que esos falsos profetas ya estaban en el pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y también dice que habrá entre vosotros. O sea que ahora, en la actualidad, también va a haber falsos maestros que introducirán herejías destructoras. En el Antiguo Testamento, los profetas de Dios los conocemos, ¿verdad? Muchos de ellos que hablaban de parte de Dios al pueblo. Muchos de ellos eran consejeros del rey, pero también había muchos falsos profetas. No sé si recuerden ustedes en el pasaje de Primera de Reyes 22, cuando Acab y Josafat iban a ir a una batalla. Entonces le pregunta el rey Josafat que si no había por allí un verdadero profeta de Dios. Y Acab le respondió que sí, pero que lo tenía detenido en la cárcel porque nunca hablaba nada bueno sobre él. Esta frase dice que podría ser aplicada hoy también, porque hay quienes no les agrada lo que habla el predicador, a menos que esté siempre diciendo algo bueno para ellos. El rey Acab era este tipo de individuos. Micaías era el profeta de Dios. Y entonces lo mandan traer y le dice, si vas a la batalla, serás muerto. Acab se dirigió a Josafat y le dijo, ¿lo ves? Nunca me predice nada bueno. Fue trágico que el rey Acab no escuchara al profeta, porque fue herido de muerte en la batalla, tal como el profeta Micaías había predicho. Micaías era un verdadero profeta de Dios en su tiempo. Pero también, repito, había profetas falsos. ¿Recuerdan ustedes a Balaam también? Un profeta falso que profetizaba porque recibía remuneración por la profecía que él iba a decir. Y podemos encontrar ejemplos diferentes en nuestro Antiguo Testamento, pero ahora Pedro nos dice también que en el Nuevo Testamento también va a haber falsos profetas y falsos maestros. Jesús también lo advirtió. En la Biblia la palabra profeta viene de la palabra hebrea navi, que significa portavoz. Otra palabra hebrea, Roy, significa literalmente uno que ve o un vidente. Y en griego la palabra es profetes, que significa uno que habla por adelantado. Todos los profetas verdaderos hablaban de parte de Dios. Estos conceptos los encontramos en el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy existe una falta de conocimiento de la doctrina sólida y bíblica, y también de la historia de la Iglesia y las herejías a lo largo de los años. Esa carencia nos hace vulnerables a las falsas doctrinas. Algunas personas creen que la doctrina y la teología y su estudio no son importantes, pero para Dios hay verdad y hay mentiras. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira y el engañador.
Y hoy, más que nunca, él sabe que su tiempo es corto y está engañando mucho a la iglesia. La práctica de la profecía en la iglesia de hoy es polémica. Pablo habla de su importancia en 1 Corintios 14 y nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:20, no desprecien las profecías. Pero la situación actual es la misma que la del apóstol Pedro. Hay muchos falsos profetas y debemos tener mucho cuidado y discernimiento. Entonces, la exhortación de Pedro a nosotros es que tengamos cuidado, que sepamos identificar a estos falsos profetas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues por las escrituras, teniendo conocimiento de una doctrina sólida y bíblica y reconociendo las herejías que han transcurrido a lo largo de los años. Vamos a ver un poquito de esto. La palabra usada para falsos maestros es pseudodidascalos. La palabra pseudo la hemos visto en seudónimo, que quiere decir un nombre falso. Pseudo quiere decir falso. Y didascalos es la enseñanza que impartían los maestros. Entonces, ¿qué es un maestro falso? Es alguien que conoce la verdad, pero por algún motivo miente acerca de ella. Puede ser un motivo egoísta, por agradar a la gente o para ganar dinero. Un maestro falso sabe lo que está haciendo y lo hace deliberadamente. La frase del anuncio del apóstol sobre los maestros falsos dice que en tiempo futuro habrá. Pedro colocó el periodo de apostasía en el futuro, porque este periodo se extendería más allá de su muerte. También el apóstol Judas trató el mismo tema de la apostasía. Y también Pablo en su carta a Timoteo nos habla también de los tiempos de apostasía. Vamos a ver dónde operan estos falsos maestros y falsos profetas. Operaban en el pueblo de Israel y ahora operarán entre nosotros en la actualidad. Estos falsos maestros de los que Pedro está hablando trabajan ahora dentro de la iglesia. Son falsos maestros. Hay falsos maestros también afuera de la iglesia, en todas las religiones falsas del mundo, pero los más potentes, los más destructivos, están trabajando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ya está dominando el mundo. Dice que es el príncipe de la potestad del aire y tiene en su dominio mucha gente, pero él quiere dominar también el pueblo de Dios. Por eso es que muchos falsos maestros y profetas se prestan a este trabajo de la falsedad, la falsa doctrina y la falsa religión. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esta advertencia? Primero, las declaraciones de Pedro nos recuerdan que la iglesia necesita ser protegida. Entre las maravillosas personas que vienen a nuestra iglesia cada año, algunas pudieran hacer más mal que bien. Ellos pueden parecer las mejores personas, pero no creen en la autoridad de la Biblia o en la exclusividad de la salvación en Cristo. Les damos la bienvenida porque ellos necesitan a Cristo tanto como nosotros, pero no debemos permitir, cuando ya los identificamos, que ellos tengan influencia en nuestra iglesia. Vamos a ver el segundo.
Los escépticos siempre serán capaces de señalar la hipocresía y la inconsistencia de la iglesia. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Una de las más extrañas razones para no seguir a Cristo es la siguiente. Ellos dicen, he visto muchas personas hipócritas en la iglesia. Entonces, ¿no vas a seguir a Cristo porque algunas personas que dicen que lo hacen son hipócritas? La existencia de las falsificaciones nunca es una buena razón para rechazar lo genuino. Pedro esencialmente nos dice, por supuesto que hay cristianos falsos. Por supuesto que hay maestros que hacen más daño que bien a la iglesia. ¿Qué más se puede esperar en este mundo caído? Tenemos que madurar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No pierdas lo que es real porque has visto lo falso. La próxima vez que conozcas a alguien con esta excusa, citémosle 2 de Pedro 2:1 acerca de la falsedad de maestros y profetas. Versículo 2. Segunda parte del versículo 1. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a ver cuáles son esas herejías. Encubiertamente quiere decir que van a introducir secretamente. Pueden ustedes leer Gálatas 2:4 y también Judas, versículo 4. Herejías destructivas en el Nuevo Testamento. El término herejías aquí lo vamos a ver como divisiones, tiene 3 acepciones. Herejías como una secta religiosa o grupo. Lo podemos ver en citas bíblicas como Hechos 24:14 o 26:5, o como una secta dentro del cristianismo, o como las enseñanzas contrarias a la ortodoxia. Por lo general, son una mezcla de verdad y error. Generalmente magnifican alguna verdad excluyendo otras verdades bíblicas o una perversión relacionada con la escatología. La herejía también siempre aparece dentro del discipulado cristiano. Por ejemplo, Mateo 7:15 al 23, Primera de Timoteo 4:1 al 3 y Primera de Juan 2:18 al 23. Esas citas las podemos leer después con más detenimiento. Vamos a ver ahora el concepto de herejía. La palabra griega para herejía es airesis. Viene del verbo airestai, que quiere decir escoger. Y en su origen fue una palabra perfectamente respetable. ¿Por qué? Porque quería decir sencillamente una línea de fe y acción que una persona había escogido para sí. En el Nuevo Testamento se mencionan las airesis de los saduceos, los fariseos y los nazarenos. Se podía hablar perfectamente de la airesis de Platón, sin querer decir por ello nada más que lo que pensaban los platonistas. Era perfectamente posible hablar de un grupo de médicos que practicaban un cierto método de tratamiento como una airesis. Pero esta palabra cambió muy pronto de sentido en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Pablo, las herejías y los cismas iban juntos como cosas condenables. Lo vemos en 1 Corintios 11:18. Airesis son parte de las obras de la carne.
Al hereje hay que advertirle y aún darle una segunda oportunidad, pero luego rechazarlo, como dice Tito en capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué hubo este cambio de la herejía, que era una palabra perfectamente respetable, que quería decir escoger, ahora a una falsedad o una mentira? Porque la razón es que antes de la venida de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, no había tal cosa como una verdad definitiva y dada por Dios. Se les presentaban un número de alternativas, cada una de las cuales era perfectamente libre para escoger o creer. Pero ahora, con la venida de Jesús al mundo, vino la verdad de Dios a la humanidad. Y repito, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros la podemos aceptar o rechazar. Un hereje entonces llegó a ser una persona que creía lo que ella quería creer en vez de aceptar la verdad de Dios que deberían creer. La herejía es verdad combinada con falsedad. Lo que estaba sucediendo en el caso de los lectores de Pedro era que algunos autodesignados profetas estaban persuadiendo insidiosamente a la gente a creer lo que ellos querían que fuera verdad, más bien que lo que Dios ha revelado como verdad. No se presentaban como enemigos del cristianismo. Se presentaban como los mejores exponentes del pensamiento cristiano y era así como gradual y sutilmente seducían a la gente, apartándola de la verdad de Dios y llevándola a las opiniones privadas de otros, que es ahora la herejía. ¿Recuerdan ustedes en el estudio de Escuela Dominical a los Gálatas que los hermanos también mencionaron que uno de los problemas en Galacia era la herejía, las herejías que se estaban introduciendo? Tenemos muchos ejemplos de herejías en el Nuevo Testamento, pero aquí es Pedro el que nos está hablando acerca de ella. Una de estas herejías, dice, de estos falsos maestros, es que van a negar al Señor que los rescató. Habla de un rechazo personal y constante a Cristo por parte de estos falsos maestros. Esto se refiere a la negación de Jesús por medio de la teología o por el estilo de vida. Vemos en Judas versículo 4. ¿Por qué citamos tanto Judas? Porque Judas también está hablando acerca de estas herejías y tiene mucha similitud con esta carta de Pedro. Estas personas negaban al Señor que los había comprado. Esta idea de que Cristo se comprara a personas para sí mismo se extiende por todo el Nuevo Testamento. Viene de su propia palabra de que había venido para dar su vida en rescate por muchos. La idea es que esas personas eran esclavas del pecado y Jesús las compró para sí al precio de su vida para hacerlas libres. Por precio fuisteis comprados, dice Pablo en 1 Corintios 7:23. Cristo nos redimió, que quiere decir que Cristo nos compró de la maldición de la ley, en Gálatas 3:13. Estos conceptos son de la salvación, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre, que fue el precio pagado por cada uno de nosotros.
En el nuevo cántico de Apocalipsis, la multitud del cielo dice que Jesucristo los compró con su sangre. Gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Lo encontramos en Apocalipsis 5:9. Está claro que esto quiere decir dos cosas. Quiere decir que el cristiano, por derecho de compra, pertenece absolutamente a Cristo. Y quiere decir que una vida que costó tanto no se puede malgastar en el pecado o en cosas sin valor. Ahora sí pasamos al versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otra versión dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa la palabra disolución? Vamos a ver del hebreo simma, quiere decir disolución y lascivia. El nombre se refiere a una conducta libertina o infame y se usa la mayoría de las veces con referencia a la conducta sexual ilícita. Lascivia, deseos sexuales desordenados. Entonces estos falsos maestros y profetas dice que siguen sus disoluciones, sus lascivias, su conducta sexual es ilícita, son libertinos, son infames. Vamos a ver el efecto de la falsa doctrina. Era doble, dice, porque animaba a la gente a seguir el camino de una inmoralidad desvergonzada. La palabra griega es aselgeia, que describe la actitud de la persona que ha perdido totalmente la vergüenza y no le importa el juicio ni de Dios ni de los hombres. Es cuando habla de la conciencia cauterizada, cuando ya lo malo ya no les parece tan malo y lo bueno parece que pasa de moda. Debemos recordar lo que había detrás de esta falsa doctrina. Era la perversión de la gracia de Dios como la justificación no del pecador, sino del pecado mismo. Los falsos maestros le decían a la gente que la gracia de Dios es inagotable y que por tanto pues eran libres para pecar todo lo que quisieran, porque para eso estaba la gracia. Esto es una herejía. ¿Por qué? Porque es una verdad combinada con falsedad, porque la gracia del Señor es inmensa, es infinita, pero Dios no tolera el pecado. Entonces nosotros no podemos seguir pecando estando bajo la gracia. Esta es una falsa doctrina. Repetimos, el término aselgeia puede ser traducido como libertino, depravado o sensual, que implica actividad sexual fuera de los límites. Con frecuencia se incluye en la lista de pecados de la sociedad pagana, o sea, las obras de la carne en Gálatas 5:19. La conducta o la moral de los maestros falsos y profetas falsos implica mucha sensualidad. Quiere decir que se dejan llevar por sus emociones, por los sentidos, sin estar bajo el Espíritu Santo. Y por eso vienen esos pecados de la sociedad pagana, dice, las obras de la carne, porque están viviendo en la carne y siguiendo
esa conducta sensual. Y por causa de ellos dice que se difamará o será blasfemado el camino de la verdad. Difamar quiere decir hablar mal. Es determinante la manera como viven los creyentes, porque debemos evidenciar las características de la familia de Dios. La fe en Jesús ha restaurado la imagen divina en los seres humanos. Lo vemos en Tito 5:2. Porque nosotros como cristianos dice que debemos llegar a la imagen de Cristo. Si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a dar la imagen del mundo. Entonces, por esa falsedad que hay en nosotros como creyentes, difamamos o le damos mala fama o dice blasfemamos el camino de la verdad. Y podemos mencionar la conducta de muchos de nosotros, porque nos debemos incluir, de que la gente está mirando a los creyentes, a los cristianos, y dice, mira cómo se porta. Para ser igual que él, mejor no voy a la iglesia. Nuestra conducta está a la mira de todos y nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo, porque si no, dice que blasfemamos la iglesia, blasfemamos el nombre de Dios y blasfemamos la congregación a la que pertenecemos, porque por nuestra conducta son calificados los demás. Y eso va a ser demandado por Dios. Vamos a ver donde dice, será blasfemado el camino de la verdad. En Hechos 9:2 habla de los del camino. Eran los creyentes en la iglesia primitiva que les daban este nombre y era usado para los cristianos. Era el nombre original usado para los cristianos que les llamaban los del camino. Jesucristo es el camino y nosotros ahora andamos en este camino. Nosotros también somos los de este camino. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro comportamiento, nuestra moralidad, podemos blasfemar este camino del Señor. También presenta el concepto del Antiguo Testamento de la fe bíblica como un camino claramente marcado que debemos seguir. Leemos en Salmo 119:105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros estamos siguiendo las pisadas del Maestro. La frase a los del camino también se refiere al mensaje del Evangelio. Obviamente es un estilo de vida temeroso de Dios y es un elemento integral de la salvación. Lo vemos en Efesios 1:4 y Efesios 2:10. Entonces entendemos que siguiendo nuestras sensualidades, nuestra carnalidad, ¿podemos blasfemar el camino del Señor? ¿Ya lo entendemos, hermanos? Eso dice en el versículo 2. Y ahora vamos al versículo 3 que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay un punto.
por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Avaricia de estos falsos maestros. Harán mercadería. ¿Qué quiere decir? Que harán negocio. Vamos a ver la causa de esta falsa enseñanza. Esta causa es la ambición, pero es una mala ambición. La palabra griega es pleonexia. Pleón quiere decir más y exia viene del verbo exein, que quiere decir tener. Pleonexia es el deseo de poseer más, pero adquiere un cierto sabor agrio. El desear poseer más no es un pecado, pero se dan muchos casos en los que es un deseo perfectamente honorable, como en el caso de la virtud que dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud y añadid también conocimiento. Pero en pleonexia viene a significar el deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear y mucho menos a apropiarse. Por ejemplo, que dice que van a hacer mercadería con nosotros, no tienen derecho a apropiarse de nuestra confianza o de nuestra ignorancia o de nuestra ingenuidad. Pero para eso nosotros debemos tener más conocimiento de la palabra del Señor para poder discernir, identificar la mercadería que quieren hacer con nosotros. Así que puede querer decir un deseo codicioso del dinero o las cosas de otras personas. Es el deseo concupisciente de alguna persona. Es la ambición diabólica de prestigio y poder. Y es la falsa enseñanza, viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo. El falso maestro es culpable de nada menos que de usurpar el lugar de Cristo. Por ejemplo, cuando dice un deseo codicioso del dinero o de las cosas de otras personas, hemos visto en los medios muchos de estos autollamados o denominados profetas que primero hablan de la ofrenda, que si usted da una ofrenda de $100 puede obtener un don. Él va a imponer las manos sobre usted, pero primero tiene que dar los $100 para que pueda obtener ese don. O también dicen, mande su dinero y reciba su milagro. Mande su ofrenda y después va a recibir el milagro que usted desea o necesita. Ese es el deseo codicioso del dinero. También les pueden decir, si no tiene dinero, puede donar las escrituras de su casa, un carro o cosas personales. Y eso es hacer mercadería, eso es hacer negocio en las cosas de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Simón el mago que engañaba? Y cuando vio a los apóstoles imponer las manos y que recibían el Espíritu Santo, él ofreció su dinero para tener también ese don. Los dones no se pueden comprar. Dice que irrevocables son los dones y el poder de Dios. Y el Espíritu Santo dice que reparte como a él le place. Nosotros no podemos pagar por un don de Dios. Es una ambición diabólica de prestigio y poder de estas personas. Porque algunas veces tienen, o más bien ellos dicen que tuvieron un sueño, una revelación de Dios y lo empiezan a pregonar y se dan la gloria a ellos y creen que por medio del poder de Dios ellos ya son elegidos, son escogidos, son privilegiados y andan haciéndose fama
y mucha gente los sigue porque logran engañarlos. Entonces, la falsa enseñanza viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que muchas señales seguirán a los que creen en Él. Y aquí los creyentes siguen esas señales que hacen estos falsos maestros y falsos profetas. Y aquí el falso profeta dice que está ocupando el lugar de Cristo. La gloria es para ellos. Llevados por esa avaricia, dice, los explotarán con palabras falsas o fingidas. Las palabras falsas o fingidas corresponde a la palabra griega plastos. El Dr. Thayer quiere decir que plastos significa moldeado, formado como de barro, cera o piedra. Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días. Y esta palabra ni siquiera existía en la época de Pedro, es la palabra plástico. Esta es la palabra equivalente que se usó aquí. El plástico es algo que usted puede comprar en todas partes, por ejemplo, jarras de plástico, vasos de plástico, platos de plástico, juguetes de plástico. Se puede comprar casi cualquier cosa de plástico porque este material puede ser moldeado para adaptarse a la forma de cualquier objeto. Y estas son las palabras falsas o fingidas de estos falsos maestros. Son palabras de plástico, palabras plásticas. Y así como el plástico puede adaptarse a cualquier forma, puede haber predicadores que se adaptan a cualquier audiencia que les escuche. Tratan los temas que a la gente le resultan interesantes y dicen lo que sus oyentes quieren oír. A veces incluso usan el mismo vocabulario que caracteriza a aquellos que creen en las verdades básicas sobre la Biblia y en las palabras y hechos de Jesús mientras Él estaba en la tierra. Solo que usan esas palabras con un significado diferente. Por ejemplo, un maestro podía mencionar la resurrección de Jesús dejando a sus oyentes la idea de que cree en ella. Pero si uno le pregunta qué entiende él por resurrección, nos daremos cuenta de que no cree en una resurrección corporal o física de Jesús. Lo mismo sucederá con los actos sobrenaturales realizados por el Señor durante su ministerio terrenal. O sea, que aunque alguien use las mismas palabras que un maestro verdadero de la Biblia, no quiere decir que les asigne el mismo significado. Lo importante es entonces lo que quieren decir, o sea, el significado de los términos que usan. Por ejemplo, cuando dice pare de sufrir, es una frase muy popular, se pueda decir, porque dicen que Dios no quiere que usted sufra. Pero la palabra de Dios dice que es necesario que padezcamos tribulación, que nuestra fe va a ser probada y que seremos pasados por el fuego y el agua y que nuestras obras también serán pasadas por fuego. El cristianismo no es felicidad o bienestar, es bienestar en el Señor. Pero dice que todas las cosas suceden con el propósito para el cual somos llamados. También cuando pedimos al Señor sanidad o una intervención de su voluntad en alguna situación difícil o una enfermedad, que nos dicen que decretemos o que declaremos sanidad. Si sabemos que es la voluntad del Señor la que debe obrar, debemos decir primero, en tu voluntad, Señor. Clamamos por sanidad,
pero no podemos decir decretamos sanidad, porque allí estamos mandando o queriéndole decir al Señor lo que Él debe hacer. Decretar o declarar no debe estar en nuestro vocabulario, pero sí está en el lenguaje de los falsos maestros y falsos profetas. Dice que son llevados por la avaricia, tiene una connotación negativa, y en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento también coinciden con que la avaricia es un pecado. Los falsos maestros se caracterizan por desear más y más a cualquier precio. El término es usado con frecuencia en el Nuevo Testamento y les voy a citar unos pasajes. Mateo 7:22, Lucas 12:15, Romanos 1:29, Efesios 5:3 y Colosenses 3:15, para caracterizar la naturaleza egoísta de la humanidad caída. Entonces, esta avaricia puede referirse a la avaricia por el dinero, al libertinaje sexual o al deseo de poder de estos maestros dentro de las iglesias. La segunda parte del versículo 3 dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados. Aunque parezca que están prosperando, su juicio no tarda. La ira de Dios se derramará en ellos, aunque aún al permitir que continúen, así acumularán más y más condena y dureza de corazón para sí mismos. Dios sabe tratar con los justos y con los impíos. Entonces podemos ver que en la conducta de estos falsos maestros podemos darnos cuenta de qué corrientes son, porque dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros debemos ver sus frutos. Ese fruto de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo, frutos de alabanza, que son para darle la honra y la gloria al Señor. Pero ellos buscan su propia gloria. La mercadería que hacen es para enriquecerse ellos mismos y no para el reino de Dios. Usan un lenguaje elocuente, convincente, combinando la verdad de Dios con falsedad, con lo que ellos quieren creer y con lo que ellos quieren que usted crea también. Pero aquí Pedro nos exhorta a que abramos nuestros ojos espirituales. Y estas situaciones se vuelven a repetir. Ya se vivieron en el tiempo antiguo, se vivieron en la iglesia primitiva y ahora también en la actualidad. Entonces aquí nos está dando Pedro un retrato de los falsos maestros y falsos profetas, que nosotros podemos ahora sí discernir, identificar por medio de su predicación, su conducta y sus frutos. Espero, hermanos, que hayamos aprendido, y si no, volvemos a leerlo y el Señor nos ayudará a discernir estos versículos. Es muy interesante lo que Pedro nos habla, pero también debemos nosotros investigar y buscar en las referencias bíblicas, porque también Pablo en Timoteo nos habla de la apostasía, Tito, Judas nos habla de la apostasía, y en Apocalipsis también podemos ver todos esos referencias y ejemplos. Que Dios bendiga su corazón, hermanos, y damos gracias a Dios por este estudio. Oremos.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, por esa verdad y por ese camino, Señor, que tú nos has marcado, Señor, y por el cual debemos caminar siguiendo, Padre, las pisadas de Jesucristo, que dice tu palabra que Él ya nos dejó ejemplos, Señor, y debemos buscar esa imagen, Padre, la imagen del hombre perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, para escuchar tu palabra. Afina nuestro oído, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Quita nuestros propios pensamientos y que sea tu palabra, Señor, la que esté implantada en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.